Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas es la forma como se relacionan los lados en un triángulo rectángulo. Listo, entonces antes de empezar, digamos, a bien en el tema de lo que es razones trigonométricas, pues recordar uno que estas razones trigonométricas de las que estamos hablando únicamente aplican para triángulos rectángulos, es decir, que tienen un ángulo de 90 grados. También es importante recordar que pues que en un triángulo rectángulo tienen unos nombres especiales los lados. Los más cortos reciben el nombre de catetos y el más largo recibe el nombre de hipotenusa. ¿Listo? Ahora, dependiendo del ángulo con quien se hable, se llama cateto opuesto o se llama cateto adyacente. En este caso, si hablamos de X, para X ese sería el cateto opuesto y para él el adyacente sería el que está ahí abajito. Y la hipotenusa siempre va a ser la misma. Si habláramos, por ejemplo, respecto a este ángulo de acá, este sería ya no el adyacente, sino sería el opuesto. Y este pasaría a ser el adyacente y la hipotenusa sí permanece igual. Listo, entonces pues acá hay unas pequeñas definiciones. Es el lado hipotenusa, es el lado más largo y se encuentra enfrente del ángulo recto. Cateto opuesto, aquel cateto que se encuentra enfrente del ángulo, y cateto adyacente, aquel cateto que está junto al ángulo y que no es la hipotenusa. Entonces siempre, bueno, igual la hipotenusa siempre va a ser el más largo. Bueno, entonces ahora hoy vamos a analizar las tres principales razones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. Entonces vamos a analizar primero seno. Entonces, seno, ¿qué es? Es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Listo? Entonces cuando hablemos de SEO vamos a hablar de cateto opuesto. ¿Listo? Es eso, la forma, digamos, el seno del ángulo es como la forma en como cambia el ángulo respecto o cuando varía, digamos, el cateto opuesto con respecto a la hipotenusa. Asimismo aparece coseno del ángulo, que es cateto adyacente o CAT, listo, cateto adyacente sobre hipotenusa, listo. Entonces es la forma como varía el ángulo respecto a la adyacente y la hipotenusa. Y tenemos tangente del ángulo, que esta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y bueno, y a partir, digamos, de estas razones trigonométricas se pueden resolver triángulos, rectángulos, únicamente para triángulos rectángulos. Podemos calcular, por ejemplo, catetos, podemos calcular hipotenusas y también podemos calcular ángulos. Digamos, estas razones trigonométricas complementan, por así decirlo, al teorema de Pitágoras. Bueno, entonces vamos a ver acá una serie de ejercicios que nos permitan, digamos, aplicar estos conceptos de razones trigonométricas. Listo, entonces voy a primero a copiarla nuevamente por acá para tenerlas presentes. Seno del ángulo igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente del ángulo, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo, entonces vamos al lío de esto. Entonces dice acá el enunciado: en los problemas 1 al 2 se calculen las incógnitas indicadas. Cada problema se refiere al triángulo de la figura, es decir que nos vamos a apoyar en un triángulo como el que estamos viendo acá en este momento, pues para darle solución a los problemas. Listo. Entonces dice que en el primero A vale 4, entonces pues acá pues lo vamos a ir reemplazando, ¿no? Digamos aquí vale 4, me dice que el ángulo beta vale 27 y me están preguntando por este lado, por el lado B y C. Recuerden que siempre, digamos, los lados van con letras minúsculas y los ángulos con mayúsculas, o si no con letras griegas. Bueno, entonces vamos a ello, vamos a calcular B y C.
¿Cómo se hace para, pues, vamos a esto a resolverlo pues a partir de las razones trigonométricas? También se puede a veces con teorema de Pitágoras, pero bueno, no lo vamos a tocar porque nos vamos a enfocar en las razones trigonométricas. Entonces, tenemos que buscar, digamos, una ecuación que me relacione dos valores conocidos con uno, pues, con el que quiera conocer. Yo quiero conocer B, es decir, B respecto al ángulo beta o al ángulo B. ¿Qué lo relaciona? Puedo usar, por ejemplo, podría pensar en seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero ¿qué pasa? Que con seno no podría porque mire que no conozco ni el opuesto ni conozco la hipotenusa. Es decir, no lo vamos a poder hacer por ese lado. Tenemos que buscar una que me relacione ambos valores. O sea, valores conocidos con el valor desconocido. Ahora, si miramos coseno, me relaciona el adyacente que lo conozco y la hipotenusa que no la conozco, pero sí conozco el ángulo. Es decir, que con esta fórmula puedo calcular la hipotenusa de una vez. Miremos, por ejemplo, tangente. Me dice cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí sí conocemos el ángulo, no conocemos el opuesto y el adyacente sí lo conocemos. Entonces, como quiero calcular B en primer lugar, pues vamos a hacerlo con tangente. Entonces, vamos a copiarlo por acá. Entonces, tangente del ángulo, para este caso el ángulo vale 27, es igual a que al cateto opuesto, que en este caso es B, sobre cateto adyacente, que en este caso es 4. Listo, entonces acá ya viene el tema de despejar. Entonces, pues para despejar vamos a tener en cuenta dónde está la variable, en este caso B. Le estorba, por así decirlo, el 4 que está en la parte de abajo dividiendo, entonces va a pasar a multiplicar. Me queda que 4 por tangente de 27 grados es igual a B. Entonces ya acá vamos a ir a nuestra calculadora. Bueno, entonces en la calculadora simplemente pues vamos a hacer 4 por la tangente de 27 grados. Cerramos y igual. Entonces aquí me queda 2,03. Entonces quiere decir que el ángulo B es igual a 2,03. Bueno, ya calculamos el lado B. Ahora vamos a calcular la hipotenusa. Vamos ahora a calcularla con coseno. Vamos a separar por acá un poquito. Con coseno. Entonces me va a quedar coseno de beta, hagámoslo con el mismo ángulo, 27 grados. Es igual al cateto adyacente, que en este caso es 4, sobre la hipotenusa, que es nuestro valor desconocido. Bueno, entonces aquí cuando la incógnita, por así decirlo, esté en el denominador, entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta va a pasar para acá a multiplicar y este amiguito de multiplicar va a pasar ahora a dividir. En otras palabras, van a intercambiar lugares. Entonces me quedaría así. H es igual a 4 sobre coseno de 27 grados. Y bueno, pues aquí ya nuevamente pues vamos a nuestra calculadora. Aquí la tenemos ya. Listo, entonces nos va a quedar 4 dividido en, somos paréntesis, coseno de 27. Cerramos igual. Nos quedó 4,48. 4,48. Listo, entonces H es igual a 4,48 grados. Y pues, grados no, eso es una medida, disculpen. 4,48. Entonces ya de esta manera pues calculamos los dos lados que nos estaba pidiendo el problema. Vamos ahora a resolver otro punto. Vamos a resolver el punto 6. Bueno, primero limpio acá un poquito. Ahora en el punto 6 me dan que A es igual a 5. Entonces ahora pongo 5 por acá. Me dan que B es igual a 2. Y me están preguntando por alfa. Me están preguntando por este ángulo. Me están preguntando por beta. Y me están preguntando por la hipotenusa. Bueno, chicos, entonces teniendo en cuenta los valores que me van a dar, tenemos que buscar una que
maneje los dos valores que me dan, es decir, el opuesto y el adyacente. Entonces, si por ejemplo miramos seno es opuesto sobre hipotenusa, se descarta porque la hipotenusa de hecho es una de las preguntas del problema. Coseno maneja el adyacente y la hipotenusa, y también está manejando dos incógnitas, ¿no? O sea, ángulos y la hipotenusa. Es decir que la que vamos a manejar es tangente. Tangente. Listo, entonces vamos a ir con tangente. Entonces vamos a reemplazar. Me va a quedar tangente de quién, de beta, que es el que voy a hallar. Aunque pudiera arrancar con alfa, pero vamos a arrancar con beta. Es igual a que al cateto opuesto, que es decir el que está al frente, que es el 2, sobre el cateto adyacente, que en este caso es 5. Bueno, chicos, entonces aquí cuando en este caso lo que vamos a calcular es el ángulo, entonces la forma de despejar esto es lo siguiente. Cuando está con, por ejemplo, tan beta, entonces me va a quedar beta es igual a tangente a la menos 1 de 2 sobre 5, listo, que será lo que me dé aquí en la calculadora, y beta va a ser igual. Entonces vamos a sacar la calculadora nuevamente. Listo, entonces borramos. Entonces vamos a escribir shift tan, ahí tan, y hago otra vaina, shift tan. Listo, entonces acá vamos a colocar 2 y vamos a usar fracción. Bueno, entonces o 2 dividido en 5, que eso también va a dar igual, y cierro. Listo, 2 dividido en 5 serían los 2 quintos y me da igual 21,8. Es decir que el ángulo beta tiene una medida de 21,8 grados. Aquí sí coloco grados. Aquí ya resolví el sexto, 21,8. Y vamos ahora a calcular el ángulo alfa. El ángulo alfa también se puede calcular a través de tangente del ángulo. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a borrar por acá este pedacito. 21,8, voy a apuntarlo por acá. Bueno, 21,8. Hay dos formas de calcular alfa. Por ejemplo, como yo ya tengo que este es 90 porque es un triángulo rectángulo, pues podría ser, por ejemplo, 180 menos 90 menos 21,8. O simplemente a 90 le resto 21,8 y ya. Porque de hecho este ángulo con este ángulo son complementarios, es decir, pues suman 90 grados. Vamos a hacerlo por tangente como por ejercicio. Entonces me va a quedar tangente del ángulo es igual al cateto opuesto. Ya en este caso no es 2, sino es el que está al frente, entonces va a ser 5 sobre el cateto adyacente, que en este caso entonces va a ser 2. Ahora pues ya me va a quedar el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de quién, de 5 sobre 2. Vamos a ir a la calculadora, a acomodarla por acá. Listo, entonces ahora hacemos shift, bueno, borramos estos procesos de acá, bien, shift tan, tiene que salirle tan menos 1, bueno, entonces pongo, bueno, 5 dividido en 2, 2,5, entonces voy a escribir de una vez 2,5 paréntesis, igual, y eso me da 68,19, es decir que el ángulo es igual a 68,19 grados. Y si uno le resta 90, 21,8, vamos a ver qué nos da. 90, 21,8. Vamos a hacer aquí con la calculadora para hacerlo exacto. 90 menos 21,8. 62,2. Prácticamente el mismo valor. ¿Por qué no da igual? Porque en algún proceso uno está, digamos, por así decirlo, despreciando ahí se me fue, decimales, ¿listo? Se me va decimales. Entonces ya bueno, ya calculamos ambos ángulos. Por aquí voy a colocar 68,19 grados. Y me falta calcular la hipotenusa. Ahora la hipotenusa lo puedo hacer, por ejemplo, con teorema de Pitágoras. Aunque la idea es manejar las razones trigonométricas, vamos a hacerlo por teorema de Pitágoras y luego lo hacemos por el otro lado. Entonces por Pitágoras me va a quedar que h cuadrada es igual a ¿quién?
a 5 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Entonces h cuadrada va a ser igual a 25 más 4. H cuadrada es igual a 25 más 4 me va a dar 29 y h cuadrada, ¿cuál h cuadrada? H, porque estamos sacando raíces. Es igual a qué? Bueno, sacamos acá la raíz de 29. Me va a quedar 5,38. Listo, esto por un lado, usando Pitágoras. Y vamos a hacerlo, por ejemplo, con seno. Entonces me va a quedar seno del ángulo. ¿De cuál ángulo? Hagámoslo con el ángulo beta. Entonces 21,8 es igual a que al... Espera, que como feito. Es igual a que al cateto opuesto, que en este caso sería 2, sobre la hipotenusa. Entonces, como expliqué ahorita en el otro ejercicio, esto pasa para acá y esto pasa para acá. ¿Listo? Intercambian. Entonces quiere decir que h va a ser igual a 2 sobre seno de 21,8. Entonces h es igual. Listo, entonces bueno, me fui muy lejos. Por aquí nomás. Listo, entonces vamos a comprobarlo a ver si nos da igual. Entonces 2 dividido paréntesis seno, donde aparezca sin es lo mismo. Listo, entonces es que encontré fue sin, encontré ese, bueno, es la misma vaina. Cierro y cierro y me da igual 5,38. Listo, quiere decir que independientemente si lo hago por razones trigonométricas o lo hago por el teorema de Pitágoras, pues me va a dar igual. Bueno, vamos a hacer un recorderis rápido de las cosas más importantes. Lo primero, las razones trigonométricas únicamente aplican para triángulos que son rectángulos, es decir, que tienen un ángulo recto. Recuerden que en los triángulos rectángulos reciben unos nombres especiales los lados, ¿listo? El más largo se llama hipotenusa y los otros se llaman catetos. Dependiendo de quién esté al frente, ese se va a llamar cateto opuesto y el que está al ladito o como acostado se llama adyacente o cateto adyacente. ¿Listo? Y nada, chicos, muy facilito. Esto es de practicar, tener cuidado con los despejes y pues siempre yo uso, digamos, la razón trigonométrica que me relaciona dos valores conocidos con un tercero que yo quiera hallar. Ok, chao chicos.